Bueno, tenemos también más opiniones, pero una muy interesante y es del abogado Carlos Colombo, a quien vamos a entrevistar vía telefónica. Él se encuentra justamente en el estado de la Florida y tiene una amplia trayectoria allá en temas de inmigración en la firma Colombo & Hurt y conoce muy bien el tema de la extradición. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Su reacción ante lo que está ocurriendo con el caso del expresidente Ricardo Martinelli, ¿cómo lo analiza usted? Sí, muy buenas tardes. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, este es un tema muy interesante. Por el lado legal, es un tema que yo creo que en la Corte Federal aquí en Florida va a tomar un tiempo en que puedan decidir si el expresidente realmente va a ser extraditado o no. El tema legal que es muy interesante es si realmente el tratado entre Panamá y Estados Unidos va a cubrir los cargos contra él. Entonces es un tema que es muy, muy interesante. La decisión que vaya a tomar el juez encargado de la audiencia, el juez Torres, ¿va a ceñirse estrictamente a lo que diga este tratado o él, por su parte, podría ejercer algún tipo de decisión propia en este caso? Bueno, la decisión en sí tiene que ser, si es extradición, tiene que ser bajo el tratado. Ahora, existen otros acuerdos donde los países tienen que colaborar si es solo para que la persona sea un testigo y dé testimonio en un caso, fuera civil o criminal. Entonces, podrían tratar de usar ese ángulo si no es pura extradición, pero solo para que se presente a dar testimonio. Obviamente la defensa también va a argumentar que eso es algo político. Él ha pedido asilo político en los Estados Unidos. Entonces van a tener por lo menos 2 o 3 temas legales que van a ser temas muy interesantes, que van a tener un impacto no solo en Estados Unidos y en Panamá, pero también puede ser algo que tenga un impacto a nivel internacional. Abogado, usted acaba de decir que piensa que esto va a ser un proceso largo. ¿Por qué dice eso? No necesariamente largo, pero yo no creo que va a ser de un día para el otro, como mucha gente tal vez está pensando. La Corte en Estados Unidos va a tomar su tiempo en analizar porque no está claro el tema de la extradición. Si se lee como está hoy por hoy los artículos, creo que es el segundo artículo del tratado, no parece que estos cargos cubran la extradición. Por el otro lado, el juez va a tener que tener mucho cuidado de negar una extradición cuando puede crear un problema internacional. Ahora, abogado, usted mencionaba en una información que me envió previamente en horas de la tarde un asunto muy interesante que tal vez es lo que usted está mencionando, que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, firmado en 1904, hay un artículo segundo de ese tratado que indica que los delitos por los que procede la extradición son homicidio, parricidio, infanticidio, incendio provocado. Sin embargo, el tema del espionaje o escuchas telefónicas no está, por supuesto, para nada contemplado. ¿Cómo se manejaría esto entonces? Bueno, ese es el problema. Muchos de estos tratados de extradición durante los años los cargos obviamente han cambiado. Claro. Y el problema aquí es que eso no era algo contemplado en el pasado. Entonces, si el juez se guía solo por eso, obviamente no va a poder incluirlo. Ahora, existen otros tratados internacionales y Panamá y Estados Unidos son parte de eso, donde pueden forzar a una persona a dar testimonio. Y tal vez por ese lado es donde se cuelga el juez. Ahora, también hay otra pregunta. El martes 20, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe decidir el juez allá en Miami? Bueno, lo primero, han pedido una fianza para que el expresidente pueda, aunque sea esperar que este proceso que puede tomar su tiempo, pueda esperar en detención en su casa. En general, con temas de extradición es muy, muy difícil que un juez dé una fianza. Pero como él ha vivido en Miami sin tratar de esconderse, tal vez eso es algo que puedan considerar. ¿Por qué es muy difícil que le den una fianza, abogado, usted que ha manejado estos casos? ¿Por qué sería muy difícil en el tema de extradición que concedan una fianza? Bueno, porque obviamente ya que la persona va a tener un riesgo de escaparse, entonces el juez no quiere participar de ese tipo de problemas. Entonces, normalmente las fianzas son negadas en un caso de extradición.
esto como es algo de un nivel de, de alto riesgo para los dos lados, es un problema para el expresidente. Por el otro lado, es algo que se está cubriendo bastante en las noticias y él ha vivido sin tratar de esconderse. Entonces son factores que los dos lados tienen. Ahora, según lo que puedo entender, ¿se podría apelar? Es decir, si el juez decide el martes que se va a dar la extradición del expresidente, que hay los elementos, las consideraciones y todo lo demás, que se va a dar la extradición, ¿puede la defensa del expresidente apelar esa decisión de extradición o no? Normalmente no se puede. Ahora, se pueden poner otras medidas, se pueden intentar frenar una extradición, pueden poner órdenes de emergencia, pedidos de emergencia, pero en general no, porque pues, el problema es el tiempo en ese tipo de casos, y las extradiciones ya cuando se deciden normalmente se efectúan bastante rápido. Por eso es un tema que no sabemos cuántos días se va a tomar la Corte, pueden ser días o semanas, para estar seguros que tienen una base legal fuerte. Ahora, también hay un proceso de solicitud de asilo. ¿Cómo conjugamos estas dos vertientes, el asilo y la extradición? O sea, ¿cómo se podría manejar esto a nivel legal? Bueno, si por el lado del tratado, el problema es que el tratado no habla de situaciones de asilo político. Entonces, el juez va a tener que considerar si esto es algo que es una persecución política o si realmente es basado en crímenes que tienen por lo menos fundamentos en los cargos. Lo interesante es que Estados Unidos tomó su tiempo, hizo varias investigaciones que tenían en su mira por un par de semanas. Eso quiere decir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo pensó a esto antes de efectuar el arresto. Entonces, normalmente lo que eso indica es que tal vez tengan una base para poder proceder con la extradición. Pero eso es tratando de ver un poquito, sí, es asumiendo cosas. Es decir, que el juez, para estar un poco más claros, abogado Colombo, el juez debe considerar el tema o analizar el tema también del asilo y ver qué factores de políticos están influyendo en este caso para decidir lo de la extradición o no necesariamente. No, si solo se basa en el tratado de extradición, no tiene por qué considerarlo. Okay. Pero la defensa tal vez trate de argumentar que lo debe considerar por otros factores. Va a depender de cómo presenta el caso la defensa. Ok, bien. No sé si Iván tienes alguna otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta porque acá en Panamá hay pues una inquietud que se puede palpar en redes sociales sobre la visita del presidente Varela, el presidente panameño, pues próxima, creo que es el día 19, si no me equivoco. Esta audiencia es el día 20, la segunda audiencia que va a tener el expresidente Martinelli. Y acá se habla de que probablemente el presidente Trump haya tenido algo que ver con que esto se haya acelerado y que haya coincidido con la visita del presidente. O sea, la separación de poderes es algo que ha prevalecido siempre y sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué concepto usted tiene sobre esto? Bueno, yo pensé lo mismo por un poquito, porque este periodo de extradición y Interpol ha estado metido en el caso por un tiempo y mucha gente puede tomar ese factor de Trump como algo que pueda ser acelerado. Ahora, en general existe el Departamento de Justicia tendría que actuar independientemente de las decisiones que tome Trump sobre algo así. Pero sí, es algo que hay que tener en cuenta y hay que seguir mirándolo porque todos estos factores son factores que tal vez hasta el juez considere. ¿Cuáles son las razones de por qué se efectuó todo esto ahora? Ahora, pero para estar claros en algo, abogado, la supuesta solicitud, o en este caso, si pudiéramos llamarlo, injerencia del presidente Trump, para que esto se agilizara un poco, llega hasta ahí únicamente, porque la decisión es única y absolutamente del juez que está a cargo de este caso. Sí, el juez es el que toma la decisión. Trump no va a poder tomar la decisión, él no puede tomar esa decisión. Claro. Sí.
ni puede participar en esa decisión. Muy bien. Bien, abogado Carlos Colombo, le agradecemos infinitamente que haya dado sus impresiones, su opinión a un tema que usted maneja muy bien, que es el tema de la extradición, y un punto de vista un poco, es un tanto independiente porque usted está de otro lado de la moneda, así es que siempre es bueno conocer opinión de los expertos sobre temas como estos que están más allá de cualquier consideración política o cualquier consideración interna. Gracias, abogado, por haber estado en Next Noticias. Vamos a hacer...